La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Soy Iñaki de Hospitalet de Llobregat, soy un nuevo mecenas, llevo días escuchándoos y creo que merece la pena hacerme mecenas porque es un programa súper guay. Hasta luego y saludos. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Todos los compañeros del partido apoyamos a Felipe González en decisiones difíciles. Me gusta que esa escuela prevalezca. Esta decisión puede ayudar a que las cosas estén mejor entre Cataluña y el conjunto de España. Nosotros respetamos, así lo venimos trasladando desde el primer momento, el criterio que ha expresado el Tribunal Supremo en un informe que también, como venimos transmitiendo, es un informe no vinculante y, por tanto, entendemos que es el momento de la política, de una política que tiene la vocación de superar fracturas, de producir espacios de encuentro. Deseo con todo mi alma y con toda mi fuerza que no se tome esa decisión. Más que una medida de gracia, me parecería una enorme desgracia. Lo último que querría, de verdad, es que el indulto injustificado de alguien que todavía quiere seguir haciendo lo mismo se convierta en una condena para los que toman la decisión o la organización que lo sustenta. Sí, hemos pedido un pleno urgente para que el presidente del Gobierno dé explicaciones en el Parlamento de si va a conceder estos indultos a unos presos condenados por sedición después del informe del varapalo del Tribunal Supremo diciendo que no es admisible y que además supondría un autoindulto, es decir, que el Gobierno alarga la legislatura artificialmente haciendo algo que no se ajusta a la ley para congraciarse con sus socios que dieron un golpe al Estado. Había vehículos y medios que se utilizaron para ello y yo contacté con altos mandos del CNI explicando sobre el tema. El propio el señor Rajoy contactaba conmigo. El discurso de la extrema derecha puede hacer que muchas mujeres, ya no a las que les pega su pareja, a las que les agrede su pareja, mujeres que tienen miedo de si llega a casa por la noche, mujeres que sufren violencia psicológica continuada, mujeres que han sufrido una agresión sexual. A mí me han criticado mucho y a este Ministerio de Igualdad le han criticado mucho por estar ahí donde están los testimonios que pueden hacer a muchas mujeres saber que lo que les pasa es violencia. Este nuevo acuerdo lo que va a hacer hoy es salvar a miles de familias y salvar a miles de empresas. ¿Son cosas pequeñas? Seguramente sí. Habrá muchas gentes que las critiquen. Para mí creo que es fundamental porque sé hoy que muchas empresas, muchos trabajadores y sus familias van a dormir mucho más tranquilos. Y si usted quiere derribar un gobierno, entonces es que usted está pensando en los intereses de su partido y no está pensando en los intereses de los andaluces y de Andalucía. Esa es la clave. Con Santiago Abascal, mucho juego le iba a hacer esta ciudad de Marruecos. No se puede con este tipo de... Pues váyase, hombre, si no puede. Pues si no puede, venga, también. Ya se levanta la sesión. Claro que sí. Ya ha conseguido lo que quería. Darling, I know it's hard to let go. Soon I will hold you again. Longer days when I'm away, but we'll both pretend to be bold.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Hoy es 28 de mayo de 2021 y es un día en el que la extrema derecha gana posiciones. El Partido Popular pensó que la virulencia de la extrema derecha no iría contra ellos, porque eran sus socios, pero lo que no calcularon es que son incontrolables. Ignoraron las advertencias y las experiencias de conservadores europeos con la extrema derecha. Pensaron que esta era una extrema derecha diferente, controlable, pero a la vista está que no, que sus referentes son claros. Traer las políticas de Víctor Orbán a España, como dijo el propio Abascal. Descartaron el cordón sanitario que defendían sus homólogos europeos contra el avance de la ultraderecha. Y ahora sufren las consecuencias, ellos y también la democracia española. No hay más que irse a Murcia, donde Vox, Partido Popular y Ciudadanos han aprobado la propuesta de la extrema derecha en el Ayuntamiento de Murcia para que suene el himno de España en actos escolares relevantes. Una demostración más de que la victoria del fascismo no es tanto su ascenso como su permeabilidad. Y hoy, además de la actualidad, que está pues plagada de informaciones como el tema de los indultos, también esa confrontación, esos enfrentamientos entre la extrema derecha, entre Vox y el Partido Popular. Además, también el tema de la prórroga de los ERTEs, que es un gran avance, una vez más, para los trabajadores y las trabajadoras de este país, para enfrentar la crisis que estamos viviendo y que todavía queda por ver las graves consecuencias que puede traer la pandemia a nivel social y a nivel laboral. De todos estos temas vamos a hablar hoy, pero también, como sabéis, cada viernes tenemos unos espacios de sosiego en los que, pues analizamos cosas más allá de la actualidad. Vamos a hablar con Pilar de la Peña de los asuntos que ha destacado la prensa internacional a lo largo de esta semana. En la sección de series y películas, con Ana Pastor, vamos a analizar la película Varsity Blues, que habla de un fraude universitario en Estados Unidos que tuvo un gran impacto global. Y en videojuegos hablaremos precisamente también de condiciones laborales, ya que estamos hablando del tema de los ERTE, pues vamos a hablar de las condiciones laborales en el sector de videojuegos con Roldán García, @alcarendor en Twitter, y terminaremos con el relato de hoy de Ainhoa Goñi, en la voz de la actriz Candela Serrat. Para comentar este programa, el programa de hoy, 28 de mayo de 2021, lo vamos a hacer con el hashtag #LaCafeteraSociox. #LaCafeteraSociox. Y antes de pasar a la actualidad, queremos saludar a aquellas personas que ya estáis por aquí, que estáis en directo. Ayla, muy buenos días. Elías, Mamen Páez, Ángel. También tenemos por aquí a Rafael Moya, Ana Livia, Marta Viñes. A todas y a todos, muy buenos días. Carsus Víctor. A todas y a todos, muy buenos días. Tenemos muchos asuntos de los que hablar a lo largo del programa de hoy. Así que, si os parece, comenzamos. A todas, lo dicho, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together.
Bueno, pues vamos a las portadas de hoy. Las portadas llevan el asunto de los indultos. En el diario El País hablan de inquietud en el Partido Socialista por el efecto electoral de los indultos. Escuchábamos al principio del programa al expresidente Zapatero hablando de que sí, que los indultos son una buena solución, una buena herramienta para conseguir limar asperezas con el asunto de Cataluña. Todos los compañeros del partido apoyamos a Felipe González en decisiones difíciles. Me gusta que esa escuela prevalezca. Esta decisión puede ayudar a que las cosas estén mejor entre Cataluña y el conjunto de España. Voces de tradición a España, precisamente hacia el partido que apoyó incondicionalmente a Rajoy. Partido que apoyó incondicionalmente a Rajoy, no hay más que irse a ese artículo 155, cuando el Partido Socialista apoyó al Partido Popular que estaba en el gobierno en el asunto de Cataluña, y eso fue un gran sacrificio porque además lo pagó también en las urnas el Partido Socialista. Ahora se abre la disputa, dicen varias informaciones, varias portadas dentro del Partido Socialista por querer apoyar esos indultos. Dice, los varones temen que Sánchez ahuyente al votante moderado, dice el diario El Mundo, y La Razón, dice, Moncloa recurrirá si el Supremo tumba los indultos. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, decía que es momento de la política. Yo creo que los catalanes y el conjunto de los españoles tenemos que pasar página y tenemos que rehacer los lazos afectivos y también reconstruir los puentes que se dinamitaron y que llevan demasiado tiempo destruidos. Nosotros respetamos, así lo venimos trasladando desde el primer momento, el criterio que ha expresado el Tribunal Supremo en un informe que también, como venimos transmitiendo, es un informe no vinculante y, por tanto, entendemos que es el momento de la política, de una política que tiene la vocación de superar fracturas, de producir espacios de encuentro y que se fundamenta ni más ni menos que en los principios constitucionales, los valores constitucionales de la concordia, de la convivencia, que son, desde nuestro punto de vista, los que tienen que presidir las decisiones que se lleven al Consejo de Ministros y que partirán, desde luego, como siempre en este tipo de cuestiones, del Ministerio de Justicia. Pero lo cierto es que, como apuntan estas portadas, estas informaciones, en el Partido Socialista no hay un consenso en el asunto de los indultos. Emiliano Paje. Deseo con todo mi alma y con toda mi fuerza que no se tome esa decisión. Más que una medida de gracia, me parecería una enorme desgracia. Lo último que querría, de verdad, es que el indulto injustificado de alguien que todavía quiere seguir haciendo lo mismo se convierta en una condena para los que toman la decisión o la organización que lo sustenta. You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. Bueno, pues hay voces discordantes dentro del Partido Socialista, en el Partido Popular también. Pablo Casado decía que iban a pedir un pleno urgente en el Congreso para pedirle explicaciones al presidente. Sí, hemos pedido un pleno urgente para que el presidente del Gobierno dé explicaciones en el Parlamento de si va a conceder estos indultos a unos presos condenados por sedición después del informe del varapalo del Tribunal Supremo diciendo que no es admisible y que además supondría un autoindulto, es decir, que el Gobierno alarga la legislatura artificialmente haciendo algo que no se ajusta a la ley para congraciarse con sus socios que dieron un golpe al Estado. Esto es gravísimo. Dije la semana pasada que si Sánchez cruzaba esta línea roja la legislatura habría acabado. Mi pregunta ahora es si finalmente lo hace, también acabará con el Partido Socialista Constitucional. Yo espero que esto no ocurra y que no perpetre este atropello a la democracia española.
Precisamente sobre justicia, sobre investigaciones, se habló ayer también en el Congreso. Villarejo habló sobre la operación Kitchen y aseguró en el Congreso que intercambió mensajes con Rajoy sobre el espionaje a Bárcenas. Había vehículos y medios que se utilizaron para ello, y yo contacté con altos mandos del CNI explicando sobre el tema. Y el propio señor Rajoy tenía interés, probablemente además de por los intereses que le afectaban a su partido, por una cuestión de Estado, porque, pues, según parecía, había informaciones delicadas de cuentas en el extranjero, etcétera, etcétera, que podrían vincular a otras instituciones del Estado. Y en base a eso, el propio el señor Rajoy contactaba conmigo. Le puedo decir que había un teléfono de contacto, le voy a decir los primeros números, 650 y termina en 10, en donde en ocasiones, por mensajes, me preguntaba cosas, además del circuito oficial que yo tenía. Pues así están las cosas también dentro del Partido Popular, que se está hablando mucho de los indultos, pero mientras ocurren cosas como esta. Villarejo apuntando a Rajoy, esos mensajes que según él se habría intercambiado con Rajoy sobre el espionaje a Bárcenas. Y luego, sí, otro de los asuntos que también está en las portadas es el asunto sobre la prórroga de los ERTEs. Escuchábamos ayer al ministro Escrivá, también a la ministra de Trabajo, hablando de ese acuerdo que han conseguido, ese diálogo social que han conseguido desde el Gobierno, tanto con sindicatos como con empresarios, y el resultado es que sí, va a haber prórroga de los ERTEs. Lo decía así la ministra de Trabajo. Si se quiere, el acuerdo siempre es posible. Y creo, además, que esta manera de trabajar, esta nueva gobernanza, debería de extenderse a otros parámetros de nuestro país. Me parece que lo que hoy hacemos, prorrogando el mejor y el mayor esquema de protección social, de amortiguación social que hemos tenido en nuestro país, es un ejemplo de lo que siempre digo. Me gusta la política de las cosas pequeñas, la política que tiene que ver con la cotidianidad y con la vida de la gente. Este nuevo acuerdo lo que va a hacer hoy es salvar a miles de familias y salvar a miles de empresas. ¿Son cosas pequeñas? Seguramente sí. Habrá muchas gentes que las critiquen. Para mí creo que es fundamental, porque sé hoy que muchas empresas, muchos trabajadores y sus familias van a dormir mucho más tranquilos. Y en la misma línea, el ministro Escrivá decía que a finales de enero había 1 millón de trabajadores y trabajadoras en ERTE y ahora 550.000. El objetivo es ese, prorrogar los ERTE para que vaya mejorando la situación y entonces nos encontremos con menos gente que se vea obligada a acogerse a los ERTE y se consiga desescalar también la situación laboral de la mejor manera posible. El ministro Escrivá. Lo que ha supuesto es un aumento muy importante en el número de trabajadores que se han ido incorporando a la actividad. Miren ustedes, a finales, justo en aquel momento, en el momento en el que estábamos, eso se ve en el gráfico siguiente, justamente cuando acordamos el anterior marco de protección de los ERTEs, a finales de enero, había casi 1 millón de trabajadores en ERTE.
Desde entonces, lo pueden ver en ese gráfico, hemos tenido un proceso de recuperación constante, acompañando la recuperación en el ámbito epidemiológico, y en este momento estamos en algo más de 550.000 trabajadores en ERTE. Es una recuperación de 450.000 trabajadores casi en estos algo menos de 4 meses. Así escuchábamos al ministro Escrivá, pero como sabéis, otro de los asuntos, que además hemos comenzado hablando de ello, han sido los enfrentamientos entre Vox y el Partido Popular. Concretamente, en Ceuta y en Andalucía hemos visto esos enfrentamientos. La extrema derecha se rebela contra el Partido Popular, al menos aparentemente. Algunas personas en redes sociales decían que también tiene algo de escenificación, de teatralización. Pero el caso es que en Ceuta, a cuenta de lo que ocurrió con Marruecos, de esa crisis humanitaria que todavía se está viviendo allí, bueno, pues vemos cómo la extrema derecha pues utiliza ese asunto para arremeter contra la gestión del gobierno allí en Ceuta. Se enfrentaba así al Partido Popular este parlamentario de Vox, y desde el Partido Popular incluso le acababan llamando fascista. Bueno, pues no se altere y déjeme continuar. Pero le voy a pedir, por el bien de Ceuta. Yo le pido por el bien de Ceuta que me deje hablar. Y por el bien de Ceuta le diría que deje de compadrear con ese resto de portavoces de izquierda. Creo que debo de hacerlo. Usted está dándole el discurso hecho a Marruecos. Usted le hace el discurso a Marruecos y a Pedro Sánchez haciéndose fotos con el PSOE, con el MIC, con Caballas. Usted le hace el discurso. Con Santiago Abascal, muchos juegos le iba a hacer esta ciudad de Marruecos. Pero claro, es que... Y déjeme... Usted no tiene vergüenza. No tiene vergüenza. Pues nada, no la tiene usted. Que no se puede con este tipo de... Pues váyase, hombre, si no puede. Pues si no puede, venga, también. Sí, venga, diga, más, siga. Ya se levanta la sesión. Claro que sí. Ya ha conseguido lo que quería. Ya ha conseguido lo que quería. Esas estrategias de provocación ahora se le vuelven en contra al Partido Popular, y vemos cómo estar de socio de la extrema derecha no te exime que se te vuelva en contra, no te exime de esa virulencia y no te exime de esas estrategias pues de ataque, de enfrentamiento, además ante una situación tan grave, tan preocupante como la crisis humanitaria que se ha vivido en Ceuta. El caso es que no solamente en Ceuta ha habido enfrentamientos entre estos dos partidos, en Andalucía. Escuchábamos así a Juanma Moreno dirigiéndose al partido de extrema derecha, diciendo que, bueno, pues acusándoles de que quieren derribar el gobierno formado en Andalucía. Y si usted quiere derribar un gobierno, entonces es que usted está pensando en los intereses de su partido y no está pensando en los intereses de los andaluces y de Andalucía. Esa es la clave. Así están las cosas. Veremos si son simples enfrentamientos, simple teatralización, o si el Partido Popular pues llega a ver peligrar algunos de sus gobiernos por esa virulencia de la extrema derecha. Como decíamos, este no es el único asunto. Como decía antes, la victoria del fascismo no es tanto su ascenso como su permeabilidad, ¿no? Ese discurso del odio, pues no, el triunfo no es en un partido político, ¿no? Sino que ese discurso de odio acabe propagándose también por otros partidos. Nos lo contaba además Ibai Arvide cuando le preguntábamos sobre el ascenso de la extrema derecha, cómo fue en Grecia y cómo se frenó, y era una cuestión de agenda. No solamente de agenda mediática, de cómo se trata informativamente las cuestiones sobre la extrema derecha, sino también si es los discursos de la extrema derecha, el racismo, los discursos de odio,
también acaban propagándose en la agenda política en otros partidos y que otros partidos acaben asumiendo los discursos de la extrema derecha. El caso es que además ayer fue trending topic durante pues toda la tarde y la noche. Fue trending topic Murcia por lo que os contaba antes, porque allí Vox, Partido Popular y Ciudadanos han aprobado la propuesta de Vox en el Ayuntamiento de Murcia para que suene el himno de España en actos escolares relevantes. Ya hubo un gran revuelo solamente por la propuesta. Pues muchas personas se llevaron la mano a la cabeza, ¿no?, por este asunto. Bueno, pues ahora todavía más, porque nos encontramos con que se ha aprobado esa propuesta, el Vox ha conseguido que esa propuesta se apruebe. Y vemos así una vez más cómo el avance de la extrema derecha pues continúa, ¿no? Luego, en otras cuestiones y precisamente relacionadas con esto, se refería a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y hablaba también de lo peligroso que es el discurso negacionista, ese discurso que niega que exista la violencia de género. Eso tiene consecuencias, decía, sobre las propias víctimas de agresiones sexuales, víctimas de violencia de género, e incluso también cómo las mujeres nos enfrentamos también a ciertas situaciones, como por ejemplo decía, ¿no?, cuando nos encontramos ante una relación sexual, pues decidimos parar. Muchas veces no lo hemos hecho por el hecho de esos imperativos, de esas imposiciones que tenemos en esta sociedad. Decía básicamente eso, que el discurso de la extrema derecha no solamente tiene repercusión en la política, tiene repercusión directamente en las mujeres, en cómo actuamos las mujeres y en los derechos de las mujeres. El discurso de la extrema derecha puede hacer que muchas mujeres, ya no a las que les pega su pareja, a las que les agrede su pareja, mujeres que tienen miedo de si llega a casa por la noche, mujeres que sufren violencia psicológica continuada, mujeres que han sufrido una agresión sexual, mujeres que le dicen que sí, mujeres chavalas jóvenes que le dicen que sí a su chico al iniciar una relación sexual y que de repente se dan cuenta de que no quieren continuar a mitad de la relación y entonces se ponen en tensión y dicen, bueno, tengo que continuar, tengo que tirar porque ya le he dicho que sí, no puedo parar yo la relación en el momento que quiera. A mí me han criticado mucho y a este Ministerio de Igualdad le han criticado mucho por estar ahí donde están los testimonios que pueden hacer a muchas mujeres saber que lo que les pasa es violencia. Pues vamos a estar ahí donde estén. Qué importantes los mensajes de protección de los derechos de las mujeres en una situación en la que nos encontramos con esa última semana, esa semana anterior en la que hubo 6 víctimas mortales por violencia de género. En el Congreso, que es donde estaba compareciendo Irene Montero, se reunieron allí representantes de diferentes partidos y había bastante consenso en que había que abordar la situación, en que no podía permitirse que sucediese lo que ha sucedido en esta última semana, que hayan fallado los controles. Lo decíamos aquí en la cafetera, al menos una de esas víctimas se encontraba en una situación en la que su expareja tenía una orden de alejamiento que se había saltado en varias ocasiones hasta que al final acabó con su vida. Estas cosas no pueden suceder. Y es una de las cosas que se estuvo abordando por parte de los partidos políticos. Como digo, hubo bastante consenso, incluso también una representante del Partido Popular habló de las medidas que se podían tomar, también expresaba esa preocupación, ¿no?, por la situación que estábamos viviendo, y la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, le elogió las palabras de la representante del Partido Popular. No solamente consenso entre las mujeres, también ha sido muy comentado, muy escuchado, muy compartido las palabras que tuvo el senador Koldo Martínez en el marco de esta comisión, y hablaba de los hombres feministas, de cómo el feminismo también atañe a los hombres, que el feminismo
es un aliado para los hombres, sobre todo para los hombres que quieran acogerse a él. Lo contaba ayer Pilar del Río cuando hablaba de esa necesidad de que los hombres se impliquen contra la violencia contra las mujeres, como decía Saramago, esas manifestaciones que hubo en Sevilla y también en algunos países de Latinoamérica, que promovidas precisamente por las palabras de José Saramago, en las que instaba a los hombres a hacerse, a formar parte de esa lucha contra la violencia contra las mujeres y de hacer unas sociedades dignas también para las mujeres que siguen sufriendo por el hecho de ser mujeres todo tipo de violencia. Como decía, el senador Koldo Martínez hablaba así de la necesidad de que los hombres sean aliados del feminismo. Ongi etorria, ministra Anderea. Bienvenida a esta comisión, eta eskerrik asko. Gracias por toda la información que nos ha dado. Yo quería comenzar, yo sé que usted lo sabe y que pensaba que todas las mujeres y hombres presentes en esta comisión lo sabían, pero sí quería decirle que ni me siento culpable ni me he sentido culpabilizado nunca por nadie por el hecho de ser hombre. Lo quería dejar claro. Yo no sé, hay un debate filosófico desde hace mucho tiempo sobre si los seres humanos somos corderos o lobos. La duda está ahí, pero lo que yo sí tengo claro es que hay algunas personas y algunas organizaciones que desde luego tratan como lobos a las personas y en concreto a las mujeres, y es una pena. Yo me considero, y esto lo suelo decir, en fin, hace años pues cualquiera hacía bromas sobre las feministas. Hoy en día, afortunadamente, pues cuando las hacemos, yo también las hago, pero hago bromas sobre todo tipo de seres humanos y de organizaciones, empezando por la mía. Afortunadamente ya las bromas son con cariño. Yo me considero, y creo que soy un hombre feminista. Y soy un hombre feminista pues porque estoy muy agradecido al movimiento feminista, porque desde luego parte de mi felicidad se debe, y no solo parte de mi felicidad, sino que creo que parte de la felicidad de muchos hombres se debe efectivamente a ideas aportadas por el feminismo, porque el feminismo a los hombres nos ha hecho personas más completas, y eso es de agradecer. La necesidad de que los hombres sean aliados del feminismo, porque también les atañe a ellos. El feminismo es lo recordamos porque hay veces que hay que recordar estas cosas. El feminismo es la herramienta, es el vehículo para conseguir llegar a la igualdad, y vemos cómo sigue habiendo personas, organizaciones que son reticentes a esto. Pero, pues también hay palabras como las del senador Koldo Martínez por parte de un hombre mostrándose aliado del feminismo para conseguir que el feminismo siga avanzando, no solamente con la implicación de las mujeres, también con la implicación de los hombres. Sobre todo por como decía, las personas y las organizaciones que siguen reticentes a estos asuntos. Porque, como sabéis, nada cambia de golpe. Antes estaba dormida. Así es como permitimos que sucediese. Cuando masacraron el Congreso no despertamos. Cuando culparon a los terroristas y anularon la Constitución, tampoco despertamos. Dijeron que sería temporal. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Darling, I know it's hard to let go. Bueno, veo por aquí a Marta Viñes que comenta esas palabras del senador. Dice, un hombre ha hablado y ha dicho lo que llevan diciendo las mujeres desde hace decenios. Dice, perdonad que me salió la vena punky. No, pero yo considero que es muy importante escuchar estas palabras, ¿no? Sí, se lleva diciendo por parte de las mujeres mucho tiempo que el feminismo no es un ataque a los hombres, sino que es un aliado para conseguir la igualdad, pero desgraciadamente hay que recordar estas palabras
y hay que ponerlas, porque estamos en una situación en la que se están cuestionando consensos sociales, consensos tan que creíamos que estaban fortalecidos, consensos que pensábamos que no podían romperse y que ya empiezan a ser atacados, como es el consenso de la sociedad contra la violencia de género. Se está negando, y el hecho de negarlo implica que le demos todavía más altavoz a cosas que evidentemente sí, nos parecen obvias, pero no lo son. Porque en el momento en que se cuestionan consensos sociales, las obviedades pues tienen que volver a recordarse, ¿no? Y las obviedades que formaban parte de esos consensos sociales hay que recordarlas. Tanto la obviedad que ha dicho Irene Montero de que hay que proteger los derechos de las mujeres, pero que es necesario recordar esa obviedad porque hay quienes están cuestionando esos derechos de las mujeres, pues también tenemos que escuchar las palabras de este senador, de un hombre, para que al menos pues se remuevan las conciencias de algunos hombres que consideren que se les pase por la cabeza que el feminismo puede llegar a atacar sus derechos y sus libertades. Más allá de esto, también a nivel internacional tenemos algunos asuntos, como sabéis, que parece que muchas veces se nos olvida. Seguimos en una situación de pandemia y aunque en Occidente pues están mejorando las cosas. Escuchábamos a Ursula von der Leyen esta semana hablando de que se puede llegar a alcanzar ese 70% de personas vacunadas dentro de muy poco en Europa. Sin embargo, si miramos a otros lugares, nos encontramos con que la situación no es así, sino que es mucho peor. Desde la OMS decían, África necesita vacunas. Africa needs at least 20 million AstraZeneca vaccines by mid-July to deliver second doses to everyone who received their first shots. Africa needs vaccines now. Porque sí, aunque pensemos que la pandemia ya está, el fin de la pandemia ya está cerca, el caso es que hay que recordar que hasta que no se acabe con el virus en todos lados, la pandemia no habrá terminado, porque pueden venir los sustos y sobre todo por una cuestión de justicia, de solidaridad y de no menospreciar la vida de otras personas por el hecho de que no formen parte de Occidente, ¿no? Pero como vemos una vez más, pues África queda en el olvido. Desde la Organización Mundial de la Salud recordaban, África necesita vacunas y como llevan insistiendo, necesitan donaciones de vacunas y como veníamos diciendo aquí ya desde hace tiempo, ha habido una acaparación, se han acaparado las vacunas en pocos países y ahora vemos cómo esa desigualdad pues ya está golpeando a los países, al continente, a este continente, a África, está golpeando de una manera severa y necesitan urgentemente vacunas, como decían desde la Organización Mundial de la Salud. Luego en Estados Unidos vemos pues la cara opuesta. Allí ya están terminando, parece que están ya terminando con la pandemia en el sentido de que están consiguiendo que avance a una gran velocidad la vacunación y por tanto pues que haya buenos números económicos. De hecho, Biden pues se mostraba bastante triunfalista. Decía, hemos cambiado el rumbo de la pandemia única en un siglo. Todavía tenemos trabajo por hacer, pero nuestro futuro hoy es tan brillante y abierto como siempre. We've turned the tide on the once-in-a-century pandemic. We've turned the tide on a once-in-a-generation economic crisis. And families are beginning to be able to breathe just a little bit easier. We still have work to do. But our future today is as bright and as wide open as it ever has been. Put it simply, America's coming back. America's on the move. Pues sí, el contraste de esas palabras de Joe Biden
triunfalista, bueno, pues hablando de esas buenas noticias que evidentemente todo el mundo necesitamos, ¿no?, ante un año de pesimismo, y se agradecen las buenas noticias, y en las buenas noticias pues parece que sí que pueden llegar a venir desde las mejoras económicas, pero no hay que olvidar, como decía la OMS, que todavía hay lugares en el mundo que no han visto esas vacunas que sí han tenido en Estados Unidos, y que hasta que no estemos la mayoría de la población vacunada no podremos acabar con este virus que, como venimos insistiendo, es global y sigue afectando a muchas personas en muchos lugares del mundo. Como sabéis, aquí en La Cafetera, cada viernes, como he dicho anteriormente, contamos con el análisis en profundidad de Pilar de la Peña. Hablamos no solamente de los asuntos que han llamado la atención en el mundo, de los asuntos internacionales, sino también de cómo ha visto la prensa internacional la actualidad española. Algo muy importante en los tiempos que vivimos, en los tiempos de retrocesos, de intentos de involución en la sociedad, y es muy importante también que miremos a ver cómo nos ven fuera de las fronteras, y para eso contamos con Pilar de la Peña y ese resumen de prensa internacional. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues ya sabéis que los viernes analizamos la prensa internacional, lo hacemos desde una perspectiva diferente, viendo cómo han proyectado la imagen de España en el exterior y, por lo tanto, qué imagen es la que tienen fuera de nosotros. Por ejemplo, frente a esta crisis con Ceuta, ¿cómo han colocado en el foco a Marruecos? Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues la verdad es que sí, sigue teniendo bastante tirón en los medios internacionales toda la crisis migratoria que hemos visto en los últimos días en Ceuta, y pues se van instalando algunas ideas y algunas reflexiones. Ya te digo que ha habido muchos medios internacionales, especialmente los medios franceses, que han seguido bastante de cerca la crisis, y en las que se han podido leer algunos artículos bastante interesantes. Uno de los más contundentes y llamativos ha sido uno de Le Monde, además en un editorial, el que es el primer diario francés, y que realmente, pues el titular, para que te hagas una idea, se hablaba algo así de que ya iba siendo hora de salir o de abandonar una cierta ingenuidad sobre cómo se miraba Marruecos, ¿no? Y en este sentido el diario francés pues considera que realmente desde Rabat se ha orquestado esta crisis migratoria, este flujo de inmigrantes masivos en la frontera en Ceuta, para realmente provocar y desafiar a España. Todo el mundo tiene claro que el origen de la crisis se debe a la hospitalización de Brahim Ghali, el líder del Polisario, pero en este sentido pues ha llamado la atención esta decisión de Marruecos de lanzar esta herramienta, ¿no? Con lo que decía el propio Le Monde, ¿no? Como ha sorprendido mucho, tanto en España como en la Unión Europea, que Marruecos recurriera al arma migratoria, porque recordaba el editorial del diario francés que Turquía y Recep Tayyip Erdogan lo había hecho, que hace años también lo hizo Gaddafi desde Libia, pero no se esperaba a nadie que Marruecos fuera a jugar esta carta. Y en este sentido, el Le Monde lo que señalaba es que realmente Marruecos había dañado su reputación internacional, que al final esta crisis lo que había contribuido era degradar la imagen de Marruecos, porque primero había evidenciado lo que señalaba algo así como un cinismo, porque no había utilizado, digamos, a su propia juventud en defensa de sus intereses diplomáticos, y además había evidenciado que buena parte de la población marroquí pues vivía en unas condiciones bastante precarias y estaba dispuesto a jugarse la vida para llegar a Ceuta, y en este sentido pues era lo que destacaba el diario francés.
francés. Y es un análisis que no solo se limita a hacer Le Monde, sino que, por ejemplo, he visto ya también en algún medio marroquí, ¿no? Que pues han reaccionado en primer momento recordando, insistiendo en la afrenta que para ellos ha sido la hospitalización en España de Brahim Ghali, pero muchos de ellos, de hecho estaba leyendo hace una editorial y un artículo de algún medio marroquí que destacaba que ahora realmente en Marruecos existía un poco la sensación de que la crisis que Marruecos se había metido un gol en propia puerta en un partido que tenía controlado, ¿no? Y utilizaba este símil, ¿no? Que realmente pues la crisis estaba pasando factura a la imagen marroquí. Luego ha habido otros medios que han resaltado otros aspectos. También ha sido llamativo en Le Parisien, otro diario francés, como en una entrevista con el ministro del Interior, con Gérald Darmanin, lanzó una pequeña pulla a España señalando que controlaba mal la inmigración en las fronteras, que tenía una situación complicada, igual que Italia, pero decía esta frase, ¿no? Que controlaba mal la inmigración y defendía que desde Francia iban a intentar, no solo España, se refería en general a la Unión Europea, en este sentido decía que iban a intentar fomentar una política de verdadero control de fronteras, endureciendo algunos requisitos. Oye, otro asunto que ha tenido también bastante notoriedad en la prensa internacional, los asesinatos machistas en España. Una semana que además ha sido noticias en medios internacionales. Algunos señalan que estos asesinatos avergüenzan al país. Sí, en concreto ese era el titular de The Times, el diario británico, que se hacía eco de estos 6 asesinatos de 5 mujeres y un menor, señalaba algo así como que avergüenza y evidenciaba la cultura machista española que aún existe, ¿no? También recogían estos asesinatos, estos feminicidios, Libération, el diario francés, The Guardian. También destacaban, ¿no?, la reacción del propio gobierno español y en concreto de Pedro Sánchez, denunciando esta situación y lo que hablaban de la lacra del machismo. Pero sí que vuelve a servir, y de hecho ha sido puesto por varios medios internacionales de relieve, como España ha protagonizado o ha tenido un papel destacado y pionero en convertir la causa de la violencia de género en una prioridad política, y en este sentido estos asesinatos, que algunos vinculaban, y lo mencionaban en sus artículos, con el fin del estado de alarma, pero sí que habían hecho sonar bastantes alarmas, y esta situación de haberse producido 6 asesinatos en una semana había llamado significativamente la atención. Oye, además claro, en esta semana hemos visto el nuevo gobierno catalán. Pere Aragonés, hay una cierta idea de que este cambio generacional puede suponer algún tipo de cambio de rumbo. Se le ve más moderado, por lo menos en los medios internacionales. Sí, realmente ha tenido bastante cola. Cataluña sigue siendo uno de los temas, aunque es verdad que ha bajado muchísimo en el termómetro de interés de la prensa internacional, pero la formación del nuevo gobierno catalán sí que ha sido bastante cubierta por los medios internacionales, y así de los perfiles que han ido dando desde Le Figaro, Reuters, Le Soir, el Washington Post, incluso se destaca esto, ¿no?, que Pere Aragonés parece una figura moderada, es el nuevo líder del independentismo, pero realmente algunos lo que destacaban es que ha pasado de ser más radical hace unos años a tener una voz más defensora del diálogo, y en este sentido ponían de relieve que además del cambio generacional que supone su llegada a la Generalitat, destacan que es el presidente más joven en la historia de Cataluña, que además podría indicar un cierto cambio de rumbo, ¿no? Le Figaro, por ejemplo, destacaba que existe la sensación de que puede intentar buscar un nuevo tipo de relación con Madrid, y en este sentido de fomentar una salida o una etapa de menos tensión entre ambos gobiernos. También hemos visto en estos días cómo se destacaba esta presentación del gobierno de la Estrategia España 2050. ¿Qué tal han acogido en los medios internacionales este proyecto? Pues la verdad es que no diría que ha tenido un eco formidable, porque no lo ha sido, pero sí que ha sido seguido por unos cuantos medios internacionales, ¿no? Por ejemplo, el Le Figaro le dedicaba un artículo, La Repubblica en Italia también se hacía eco, varias publicaciones europeas. Sí que se destaca sobre todo la ambición de España, ¿no? Y cómo se trata un poquito de la estrategia con la que Pedro Sánchez y el
gobierno de Pedro Sánchez defiende su idea de modernizar España. Y luego hay algunos aspectos que sí han llamado la atención, por ejemplo, el hecho de que España se una a Francia en este sentido, en la idea de suprimir los vuelos cortos, los que se puedan cubrir en tren en menos de 2 horas, y luego cómo realmente se estaba intentando fomentar pues una economía circular y neutra en carbono en 2050. Yo diría que son los dos aspectos que más han llamado la atención de la prensa internacional, y ya te digo que no es que no ha tenido un impacto desmesurado ni demasiado grande, pero sí que ha sido recogido por varios medios. Bueno, pues es lo que la prensa internacional reseñaba en sus artículos en estos días referidos a España. Pilar de la Peña, muchas gracias, como siempre. Gracias a vosotras. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás hablando del miedo y de la incertidumbre, o puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Plata o plomo, el mundo a través de las series, a través de los documentales, de las películas, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Oye, con una propuesta que me ha sorprendido esta semana, porque además no he entendido. Operación Varsity Blues fue un fraude universitario en Estados Unidos que tuvo un altísimo impacto en la prensa global. Ha sido llevado, es una especie, me ha sorprendido el formato, porque no es exactamente un documental, aunque sí lo es, pero está ficcionado, ¿no? Sí, a mí lo primero que me ha sorprendido, creo recordar que me llegó a través de redes, alguien que me la recomendó, alguien que no conozco, y lo agradezco mucho porque yo no había reparado en esta propuesta de Netflix, que no sé si tú habías visto al menos en ese panel que te aparece, yo no, y solo me aparece Luis Miguel últimamente, pero empecé a verlo sin saber muy bien de qué iba y me ocurrió eso que tú dices, que de repente, pensando que era solo un documental, me encontré con una mezcla de documental y ficción muy interesante, que es muy difícil de hacer, porque puedes meter la pata en las recreaciones, pero creo que está muy bien hecho. A mí me ha sorprendido porque, en efecto, es un formato original, está muy bien rodado, es en Netflix. Esta fue una operación, ¿tú la recordabas? Porque yo sí recuerdo algo del impacto en los medios de comunicación. El FBI realizó una operación que terminó con una conspiración, que estaban implicadas además muchísima gente, de alguien que conseguía meter en las mejores universidades del mundo a hijos de millonarios falseando sus currículums deportivos. Sí, a mí me sonaba, sobre todo por el nombre de las universidades que estaban implicadas, pero no tenía muchos detalles, la verdad. Y es muy curioso ver cómo es el operativo, ¿no? El tipo Rick Singer, que fue detenido en esta operación y que Matthew Modine interpreta en escenas muy cortas y se parece hasta físicamente, tenía una tesis. Tú en las grandes universidades, en las grandes ligas de las universidades, Harvard, Stanford, etcétera, puedes entrar por la puerta delantera, cauce lógico y legal, por la puerta trasera,
cauce no lógico y no legal, te cuesta un pastizal, o por la puerta lateral, que era la que él hacía, que te cuesta mucho dinero, pero no tanto como la trasera. Así que se digo Harvard o Princeton o Georgetown, bueno, una de esas. Si quieres usar mi entrada lateral a Harvard, cuesta 1,2 millones. Jesús. Pero si quieres usar la puerta trasera, Harvard pide 45 millones. Dios. Stanford pide 50 millones. What? Y los consiguen. Eso es lo más fuerte. Los paga la gente de la Bahía y de Nueva York. Entonces tiene todo un operativo montado por el que, iba a decir estafa, no, consigue dinero de familias ricas para que sus hijos, que no tendrían que estar en esas universidades, consigan estar en ellas. El caso provocó una polémica extraordinaria en Estados Unidos porque además el FBI se dieron a conocer todas las conversaciones mantenidas entre los padres millonarios y este mediador, intermediador, este estafador, porque no deja de ser una estafa. Pero claro, algunos de los padres, los argumentos que utilizaban para convencer al mediador de que colase a sus hijos eran grotescos y dejaba a los hijos a la altura del betún. O, ¿sabe? El caso que me ha llamado muchísimo la atención es la de esta influencer que era muy conocida en las redes sociales y que de pronto, cuando se destapó todo esto, que le habían colado por la puerta de atrás, claro, tuvo que acompañar toda su vida. Era súper conocida, era una influencer, se le cayeron todos los contratos que tenía en marcha, incluso con una empresa de maquillajes, creo que era. Y tuvo que afrontar, claro, la campaña de hate y odio al ver que pues habían hecho trampas, ¿no?, para colarla en la universidad. De hecho, su madre es una actriz muy conocida que cuando la gente vea el documental seguro que la va a identificar. Y esta chica era influencer, pero no tenía ni la preparación ni el expediente académico para entrar. Y entonces este tipo le dice a los padres, a cambio de una suma increíble, que creo recordar que era $1 millón o $2 million, yo voy a conseguir que la cojan en no me acuerdo, era Harvard o Stanford. Y ellos dicen, vale, ¿qué tenemos que hacer además de pagar? Dice, pues ella tiene que entrar como si fuera una atleta. Ya sabéis que en las universidades americanas, si tienes suficiente experiencia en deporte y talento, hay unas plazas reservadas. Y entonces la madre le dice, pero es que mi hija no ha hecho nunca nada. Bueno, pues le hacen unas fotos en un gimnasio como si estuviera remando, y él con Photoshop coge esa fotografía y hace como si hubiera hecho competiciones en las ligas del colegio de remo. John, así se está poniendo la cosa. Voy a encargarme de 730 admisiones así este año. Ya. ¿Y qué deporte sería mejor? No sé, ¿el remo? Por supuesto, es todo mentira. Y en ese caso en concreto, en el instituto, hay un asesor que se da cuenta de que es muy absurdo que esta chica consiga entrar a la universidad. Y es quien da un poco la pista, ¿no?, para la investigación. Pero ahí no había ningún tipo de duda ética ni ningún otro tipo por parte de los padres, ¿no? El gobierno intervino el teléfono de Rick y él no lo sabía. Lo interceptaron hablando con mucha gente diferente. Every working mom comes to me and says, "How do I do it all?" Well, guess what? You can't. No hay muchos casos federales en los que se acuse de un mismo delito a 50 personas. Intentamos sacar por lo menos un 34 en la prueba de aptitud. Ya veo. Mark se encargará. Puedes sacar un 33, un 34, un 35. Claro. ¿Puedes conseguir algo escrito a mano por él? Sí. Y una muestra de su firma para tratar de hacerla igual. Sí. Fue un auténtico escándalo, 50 personas, 50 detenidos. Claro, a mí lo que me ha sorprendido también es encontrar la tesis esa de las puertas, la de delante, la de atrás y la lateral. Pero incluso la de detrás de las universidades, que es como reconocida, por la que se pagan cantidades de dinero tan absolutamente extraordinarias que cifran, yo no sé quién las habrá utilizado, pero claro, tienen que ser personalidades de primerísima línea en las fortunas, porque hablamos de cantidades completamente disparatadas. Sí, y además esa puerta trasera, digamos que se encara en donaciones. Un multimillonario dice, voy a donar a tal universidad 20, 100, 500 millones y ya está. Tú crees que ahí está la cosa, pero cuando sus hijos quieren acceder a la universidad y no están preparados para ello, pero terminan entrando, bueno, pues el dinero se lo lleva a la universidad. Este caso de la puerta lateral es diferente porque el dinero también se lo llevaba a este tipo e implicaba lógicamente en su red a gente de cada una de las universidades. Y luego me gusta mucho una de las tesis que defiende el documental y es por qué esta obsesión de los padres ricos
porque sus hijos, aunque no lo valgan, estén en esas universidades. Y es como una prolongación de su vida insatisfecha, ¿no? Ellos no pudieron estudiar en Harvard, pero quieren que sus hijos lo hagan y aunque no se lo merezcan, terminan pagando y comprándose ese título. A mí me parecía increíble que esto ocurriera en unas universidades tan prestigiosas y el escándalo fue mayúsculo. Bueno, de hecho, mira, ya está un documental. Bueno, como todos los documentales en esto, está filmado con una calidad extraordinaria, es casi una película, tiene algunas imágenes que son reales, testimonios reales que van intercalando con estas imágenes recreadas, que, como digo, tiene una calidad extraordinaria, pero consiguen incluso que el fiscal aparezca en el documental, que es un tipo ahí reconocidísimo, que ha protagonizado el caso y que incluso salga hablando con total naturalidad, ¿no? Que yo lo vi y decía aquí, qué difícil habría sido una cosa de ese nivel, de esa calidad, y además con la participación de gente que se está jugando tanto en el mismo, ¿no? Pero esto lo consiguen productos como este de Netflix, ¿no? Y es muy americano también. Ya hemos comentado aquí en Plata o Plomo varios documentales donde ves al investigador principal. Por ejemplo, el tema de las conversaciones grabadas les sirve para hacer parte del guión, ¿no? Cuando tú ves a Matthew Modine, el actor, interpretar un papel, está reproduciendo exactamente las conversaciones que grabó el FBI, ¿no? Y también con los padres, etcétera. Lo que pasa que es un actor el que te lo cuenta. Pero sí que es verdad que es muy americano, creo que empieza a hacerse más aquí, aunque aquí es más difícil encontrar un investigador que te cuente con tanto detalle a cámara un caso más o menos reciente, porque recordáis que fue, no sé si 2019 cuando se supo, una cosa así, y este documental es de un par de años después, de un año después, vamos. O sea que es muy, muy reciente. Tienen hasta la figura del arrepentido, alguien que participa en la trama, pero que termina confesando también por la sugerencia, por la recomendación de su propia familia, y que aparece en primera persona a pesar de que el caso le ha supuesto incluso una pena de prisión que creo que tiene que cumplir en su domicilio, que terminó poco después, pero... Y me dijo, pues no tiene buena pinta. Lo acusan de fraude postal, fraude fiscal y fraude electrónico. Cada uno de los cargos puede suponer una condena de 20 años. La alegación es que él entró en la conspiración de Rick Singer. Ayudar a esos alumnos que no eran marineros de verdad para que al entrar en su equipo consiguieran ser admitidos en Stanford. Y a cambio Rick le ingresaba dinero o le mandaba talones por correo o se lo daba en mano. De ahí el fraude electrónico y postal. En Stanford ya estaban dispuestos a testificar contra mí. Y tenían a Rick Singer, que también iba a testificar contra mí. En realidad no tenía ninguna prueba a mi favor. Entre mi mujer y mi padre y yo decidimos que lo más sensato era que me declarara culpable y fuera un delincuente el resto de mi vida. Pero bueno, es una historia alucinante, la verdad, del fraude para acceder a grandes universidades, hijos de millonarios, de estrellas reconocidas, muy bien filmado. En Netflix está trama Varsity Blues, el escándalo en la Universidad de Estados Unidos en Netflix, que es muy sorprendente, tiene muy buenas críticas. La verdad es que yo he agradecido verlo, es un rato interesante. Es diferente y también te coloca un poco en esa otra realidad, ¿no? Que siempre hay quien mira con, no sé si envidia, estas universidades que siempre aparecen en los rankings como las mejores y resulta que no son tan limpias, o por lo menos una parte de su staff. Pues es la recomendación para esta semana. Ana Pastor, Neutral, gracias. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona... Peggy 18. Pues es viernes, ya sabéis que los viernes abordamos también los videojuegos. Generalmente lo hacemos desde la perspectiva del entretenimiento, de qué videojuegos o qué títulos han salido o espacios relacionados con esto, pero esta semana ha ocurrido algo. Sabéis que el gobierno presentó hace unos días el futuro del empleo, la España del 2050, y llamó mucho la atención, fue muy destacado en los medios de comunicación, que para el gobierno de Pedro Sánchez, para la Moncloa, han identificado que habrá puestos de trabajo que se crearán en el futuro y que van a estar asociados, entre otras cosas, a la programación informática. Se citaban algunas cosas que ha sido incluso llevado a los titulares de los periódicos. Habrá futuros empleos como jardinero del Minecraft, entrenador de avatares, cuestiones relacionadas con las nuevas tecnologías, incluso
adquirir objetos en el mundo virtual para venderlos después, por ejemplo, a otros jugadores en el mundo real, por dinero real. Bueno, todo esto nos ha llamado la atención y decían los oyentes de la cafetera que teníamos que abordar las condiciones de trabajo, las condiciones de quienes están ahora mismo trabajando como programadores, como diseñadores de videojuegos. Para lo que hemos pedido ayuda hoy a Roldán García. Roldán García, muy buenos días. Muy buenos días. Es investigador predoctoral en la Universidad de Murcia. Está realizando una tesis sobre las condiciones de trabajo de los desarrolladores de videojuegos aquí en España y por lo tanto entiende mucho. Y claro, cuando vemos hay oportunidades de futuro para trabajar como entendemos, sospechamos que sí, que intuimos que es una profesión con mucho futuro, diseñador de videojuegos, pero si nos vamos al detalle, intuimos que tiene futuro esta profesión, ¿no? ¿Compartimos esto? Sí, yo creo que tiene futuro. A largo plazo sobre todo, a medio plazo todavía estamos en una industria en crecimiento un poquito lento todavía, pero sí que creo que va a ir estallando poco a poco. Hay cada vez más empresas aquí en España afincadas, no solo grandes empresas que vienen aquí a España a montar una filial, como de hecho está ocurriendo en Barcelona, que la comunidad que está, bueno, Cataluña en general, la comunidad autónoma que más está creciendo en ese sentido, sino también otros centros como Valencia, Comunidad Valenciana, Andalucía, cada vez están creciendo más. Y creo que es una buena señal hacia el futuro, no de que ahora mismo esté todo perfecto, sino que hacia el futuro sí que puede haber una estabilización bastante importante. No nos es difícil pensar que en algunos países se está dando eso como una oportunidad laboral, pero como siempre miramos a España con un poquito de desconfianza en materia tecnológica, las condiciones de vida, por ejemplo, en el sector, lo que tú has analizado de quienes trabajan actualmente en este sector en España, las condiciones de vida, ¿qué piensan los trabajadores sobre su posición aquí en España, trabajadores españoles en el sector de los videojuegos actualmente? Pues es un mix entre algunas condiciones que están bastante mal y otras que están bastante bien. Por ejemplo, para comenzar un poco con lo más desagradable, por así decirlo, y quedarnos al final con lo bueno, podríamos hablar de que hay más horas extras de las que yo creo que son necesarias para hacer un videojuego o para mantener la industria. Hay un 30% de trabajadores actualmente que hablan de que tienen que realizar crunch, que es un periodo extremo de trabajo y realización de horas extras con jornadas de 10, 12, 14, 16 horas al día, de 5 a 7 días a la semana, y eso se puede extender durante varios meses incluso. Entendemos en todo caso que no es un fenómeno específico de la industria española, porque es un fenómeno que denuncian muchos trabajadores por todo el mundo en este tipo de compañías, ¿no? Efectivamente, de hecho es un fenómeno que en España es mucho más minoritario que en el resto del mundo, mientras que en Estados Unidos y Canadá se habla de que casi el 40% de los trabajadores cada año tienen que pasar alguno de estos periodos, que de hecho saltó hace unos años con el tema de Rockstar, de esas jornadas de semanas de 90 horas semanales, o más recientemente con Cyberpunk. En España es bastante más minoritario y posiblemente estemos por debajo de valores menos del 30% aquí en España. Así que en ese sentido bastante bien, aunque por desgracia, aunque en ese es un buen dato bastante bueno que habla de que aquí no tenemos esa tendencia, sí que pocas veces esa hora extra se remuneran alguna vez o se intercambian por vacaciones. O sea, no están muy remuneradas. Porque salarialmente, un español que trabaja en el sector de los videojuegos, ¿en qué posición está? ¿Está en una buena posición? Ojalá. Realmente estaríamos unos entre 3.000-5.000 euros por debajo de la media española en cuanto a salario mediano y salario medio, normalmente situándonos en torno a 21.000, 22.000 euros anuales. ¿En comparación con otros países? En comparación con otros países, muy por debajo, muy por debajo. Estaremos cerca de 8 o 10.000 euros por debajo anuales a la media. Y sin embargo, hay algunos puntos muy positivos. La gente, los españoles, valoran mucho su espacio de trabajo. También dicen que hay mucho compañerismo. Incluso esto lo marcan como algo muy positivo frente a otros trabajadores de otros países, en otros lugares, que esto no lo ven como tan positivo. ¿No les ocurre lo mismo? Aquí en España sí. Sí, aquí en España se ve el compañerismo en ambiente de oficina como uno de los grandes
valores del trabajo. De hecho, es de las puntuaciones más valoradas de todo lo que es la valoración del trabajo, que es con un 8 y pico sobre 10, que es una buena puntuación. Y en general, en cuanto a satisfacción con el trabajo, también en general es gente que está muy satisfecha con lo que hace y disfruta mucho lo que está haciendo. Y que sobre todo con compañeros son su gran sostén, sobre todo en momentos que a lo mejor no son tan buenos, pero los compañeros son como ese gran sostén que tejen esas redes de apoyo mutuo, por suerte. En materia de igualdad, por ejemplo, las mujeres en esta industria, en España, ¿cómo están los índices? Pues tenemos entre un 17-18%, a lo mejor ya incluso para el año que viene a lo mejor ya se han dado del 20% de mujeres dentro de la industria, que es un dato bastante bajo. Es poco. Sí, es poquito, casi todas centradas además en el ámbito del arte y del ámbito del diseño, muy poquitas programadoras, pero eso viene también del ámbito de la informática y es un tema para hablar ya bastante más tiempo en realidad. Y sí que hay muy pocas mujeres y en general peor pagadas. Hay una brecha salarial de entre 3.500 euros con sus homólogos masculinos. Y también sí que muchas de ellas, un 60%, han sufrido en algún momento de su carrera profesional algún tipo de discriminación dentro del trabajo o minusvaloración de su trabajo. Y, por desgracia, un 30% sufren o han sufrido acoso en algún momento, que eso es posiblemente el peor dato de lo que tenemos. No tenemos nada con lo que compararlo a nivel internacional todavía, o por lo menos nada todavía muy, muy estable, así que no sabemos si estamos en ese caso mejor o peor, pero desde luego es posiblemente el dato más a mirarnos ahora mismo. Así que intuimos que es una profesión con mucho futuro, pero que tiene algunas asignaturas pendientes. Oye, se habla mucho de las condiciones de los trabajadores, de cómo eso afecta a los juegos. Los oyentes de La Cafetera están muy concienciados, muy sensibilizados. De hecho, cada vez que sacamos el tema de citar algún videojuego, por ejemplo, ocurrió con Cyberpunk, nos decían ya, pero no podéis olvidar que muchos de los que han trabajado en estas compañías han sufrido pues eso, horas extras interminables, campañas muy difíciles de trabajo, este fenómeno del crunch al que te referías. ¿Existe algún tipo de lista negra de los videojuegos que en peor han tratado a sus trabajadores? ¿De esto se habla? Yo lista como tal no tengo. Sí que hay ciertos videojuegos que se sabe que tratan muy mal a sus trabajadores. Por ejemplo, Rockstar a sus trabajadores de GTA o de Red Dead Redemption. Hay varios artículos sobre el tema bastante feos. Hay algún artículo también sobre BioWare, los de los Mass Effect. De Cyberpunk, por supuesto, han corrido bastantes ríos de tinta. Me parece que incluso ahora iba a salir algún libro. Si lista per se yo ahora mismo no tengo, pero sí que hay un periodista americano llamado Jason Schreier que tiene un par de libros publicados sobre el tema. Y de hecho el último ha salido, me parece que esta semana pasada, que hablan un poquito también sobre esos videojuegos que se han hecho famosos por tratar mal a los trabajadores porque han sido infiernos de desarrollo. Fíjate, algunos de ellos son absolutos éxitos e incluso obras de arte. El caso del Red Dead Redemption, que es una auténtica obra de arte y es un videojuego que en efecto tiene también arrastra esa reputación. Pues Roldán García es investigador predoctoral en la Universidad de Murcia. Él además trabaja actualmente como profesor en grado de diseño, desarrollo de videojuegos. Te agradecemos muchísimo, Roldán, tu ayuda. Muchas gracias, muy buenos días, mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Tengo muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia. Pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico. Y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapatos. Y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante. Porque fue la sociedad que nos creó el instinto. Eso de pertenecer a una grey. Aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización.
La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. La Cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñi. Bien, es viernes, ya sabéis que es tiempo para escuchar los relatos, las historias de los oyentes que trasladan a Ainhoa Goñi, que ya reconvierte en historias literarias cada semana aquí en la Cafetera. Ainhoa Goñi, buenos días. Muy buenas, ¿cómo ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Ya no me das bien. cariño, ya no me llevas por ahí de paseos, ya no me llevas a tomar cosas. Desde la pandemia te has encontrado una excusa que te cagas. La verdad es que es un placer llevarte y enseñarte el mundo real. Es que os encanta Pero es enseñarme, verdad soy como que... mono de feria. Bueno, no me hagas hablar. Es por mi cuerpo verdad hercúleo. que nos hemos abandonado un poquito, pero como esto que hay que tener cuidado y no somos de la misma burbuja, Fer, pues Ya hay lo que sé. esperar. Bueno, pero Hay que tenemos esperar. el objeto, como de esto estamos saliendo, parece que siempre decimos se ve la luz Sí. al final del túnel, pero estamos saliendo, tenemos la Ya tengo oportunidad. reflejos, yo ya tengo reflejos y todo. Claro. A veces están muy cerca. Tendremos En todo caso, este espacio en el que Ainhoa Goñi nos da siempre alguna alegría, un poquito de optimismo, pero si no nos hace mirar la vida con una cierta profundidad. Esta semana, ¿dónde vamos a viajar, Ainhoa? Pues vamos a viajar entre España y Cabo Verde. Es una historia que a mí me gusta mucho porque, me une con el CSIC, que sabes que estuve muchos años trabajando allí. Me une con el trabajo que hacen muchísimos investigadores para cuidar la naturaleza y los animales. Y en concreto hablo de la historia de Adolfo Marco, que es un investigador del CSIC que hace un trabajo fantástico. Y además, en este caso, aparte de que me lo ha contado todo, tuve la suerte hace unos años de estar con él viendo cómo trabajaba. Y es que él se dedicaba a coger huevos en Cabo Verde y traerlos a las costas andaluzas al sur. Para que anidasen allí o colocar allí los nidos y que naciesen allí, porque no sé si lo sabías, pero las tortugas vuelven a poner sus huevos donde nacieron. Por ¡Uy, eso, qué metáfora! Claro, 20 años después, esa sigue siendo su casa, o 40 años después, cuando estén preparadas para ser madres, vuelven a hacer un camino enorme, que vienen a lo mejor de las playas de Florida, recorren todos los mares, llegan, entran al Mediterráneo, o sea, si sobreviven esos viajes tan largos, vuelven, pues, por ejemplo, a una playa de Almería a poner allí sus huevos, porque allí nació, ¿no? Entonces, hay un trabajo muy, muy chulo que hacen muchos investigadores y me ha apetecido contar esta historia porque además no se le ha querido poner a Adolfo, quería que pusiese la voz una mujer fuerte, como hay muchas investigadoras que además ya sabes tú que a las mujeres muchas veces no se habla tanto de lo que hacen, pues quería que tuviese una voz de mujer porque hay muchísimas investigadoras que hacen cosas impresionantes en temas de conservación y protegiendo la biodiversidad. Y nos cuenta la historia de, un poco una historia familiar y una historia que le une muchísimo a una tortuga muy especial. Pues de todas las candelas, nuestra candela favorita es Candela Serrat. Candela Serrat, muy buenos días. Muy buenos días. Oye, como nos gusta que pongas la voz a este relato. Oye, y a mí me encanta saber la historia que hay detrás, me parece bellísimo y es todo un honor. Ahí que va con dedicatoria y todo a un científico. Y entonces la gran metáfora es que siempre se vuelve al lugar donde uno rompe el cascarón. Ajá. Sí, y además me gustó mucho, me gusta mucho que la haga Candela, porque la primera vez que la vi en el teatro se lo dije, tiene una elegancia a la hora de actuar y una voz a la vez tan potente que me llamó muchísimo la atención. Es como una dulzura fuerte que pegaba muy bien para un relato así. Oye, ¿y cómo estás, Candela? ¿Cómo estás? Creo que estás con mucho follón de teatro, con mucho trabajo. Qué suerte, no has parado. ¿Y en este tiempo has tenido muchas pausas?
en esta locura que hemos vivido? Bueno, una bastante importante de 9 meses. Para hacer yo también mi desove. Oh. pero no, y luego bien, no, la verdad es que no. Me siento muy afortunada porque vamos, tuve la pausa necesaria eso para hacer algo que era muy importante en mi vida y volver ahora ya a reprender otra vez las ganas y el trabajo a tope. ¿Y ese sonido sutil que se ha escuchado al fondo era un ser vivo tratando de comunicar algo? O sea, sí es un ser vivo. Pero era un gato. Un ser vivo, sí, exacto. Un ser vivo peludo que reclama un poco de atención también. Bueno. Sí, Oye, sí. que estás en el teatro, estás con la obra de teatro Trigo Sucio, ¿no? Sí, Reina Victoria, estamos en Madrid. justo ahora representando Trigo Sucio en el Teatro Reina Victoria. Y nada, una comedia breve sobre bueno, un tema importante que inició otro movimiento más importante que sería el Me Too, pero todo en clave de comedia y muy divertido, que ahora nos hace mucha falta. Sí, porque creo que es un equilibrio interesante porque invita a pensar, invita a reflexionar sobre el abuso sexual, pero lo hace con respeto, pero a través de la comedia, con un tema que es muy sensible, ¿no? Sí. Mamet ha tocado el tema de una forma muy... Bueno, de la mejor forma en la que se puede hacer comedia de temas así, que creo que es de una forma muy respetuosa y desde la educación y desde un texto impecable, que solo podría hacer Mamet, para que la gente en el teatro se divierta y pase un buen rato, pero luego se lleven el peso, sí, el mensaje a casa y la reflexión. Porque básicamente está, digamos, fundamentada en la historia o inspirada en la historia del caso de Harvey Weinstein, ¿no? Bueno, a Mamet le gusta decir que no, como todo buen autor, pero sí, hay una clarísima referencia. Es una obra que trata del declive, la caída en picado de un productor todopoderoso norteamericano, cuando ya se le dice basta, ¿no? A sus abusos de poder. Sí recuerda mucho al caso Weinstein, hay muchas referencias, pero bueno, en el fondo no deja de ser una generalización sobre esos abusos de poder en la meca del cine, sin hablar de un caso en concreto. Claro, es un reto para ti como actriz, porque la historia retrata una joven aspirante actriz que cree que puede lidiar con esa personalidad del productor, que se resiste a poner precio a su carrera, pero claro, se tiene que plantear dónde están sus límites y hasta dónde está dispuesta a llegar, ¿no? Exactamente, pero eso es lo bonito del trabajo. Sería mucho más fácil llegar ahí diciendo, no, lo tengo muy claro, pero entonces no tenemos función. Claro, ahí es un poco el pensar en esa situación, dónde están los límites de cada uno cuando queremos conseguir algo, ¿no? Y eso es que es lo más divertido y lo más interesante, que sí, a todos nos gusta pensar de nosotros mismos que somos puros, impecables y que estaríamos por encima de todas estas circunstancias, pero lo interesante es ver qué quiero yo en la vida y hasta dónde estaría dispuesto a jugar, porque tampoco es llegar, sino a seguir un poco como la tentación y hasta dónde podríamos, hasta dónde estaríamos dispuestos a jugar. Claro. Para conseguir lo que queremos. Oye, después en el mes de julio vas a estar en Almagro con La vida sueño. Sí. Wow. Nos vamos a hacer un caramelo dentro de un caramelo dentro de un caramelo. O sea, nos vamos a hacer La vida sueño con un equipo maravilloso, Almagro, al Corral de Comedias concretamente. Sí. Ahí todavía no tengo ni las palabras, tengo que empezar a encontrarlas. Claro. Bueno, creo que se agotaron las entradas en cuanto salieron, ¿no? Sí, bueno, también es verdad que el Corral es un sitio pequeñito y sobre todo que tiene una reputación y una historia que es que en cuanto sale la programación, pues la gente que le gusta ir a Almagro los veranos, pues claro, es que es el evento teatral del año junto con Mérida, supongo. Claro. Bueno, pues es Candela Serrat y nos va a poner voz a este relato de Ainhoa Goñi. Ainhoa Goñi, gracias. A vosotras. Candela, gracias de corazón. Gracias a vosotros. Gracias, Ainhoa.
Hoy Marla ha vuelto. Ahora ronda los 20 años y por fin ha regresado. Va a ser madre y necesita estar en casa para tener a los suyos. Necesita que nazcan en el que fue su hogar. La reconocí nada más salir del agua, y eso que ya no la esperaba. Hacía días que las otras habían dejado de venir. Era agosto. Había terminado la época de desove, así que pensé que tendría que esperar un año más. Pensé que tal vez no volvería nunca. Marla es marrón, con manchas dispersas de color verde como abanicos abiertos. Ya supera el 1 metro de largo, está enorme. Se acercó muy lentamente a mí mientras yo caminaba de espaldas para dejarle espacio, mientras tropezaba con las piedras. Sabía a qué había venido. Sabía que necesitaba tranquilidad. Ni me miró, porque iba a hacerlo. Ella empezó a cavar y yo me senté entre unas dunas a esperar, preparado para aguantar toda la noche si era necesario. Había luna llena y las olas agitaban con fuerza las piedrecitas de la orilla. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Aún recuerdo la llamada aquella madrugada en la que la conocimos. Un viejo amigo de mi padre nos avisó en mitad de la noche. En su pesquero habían recuperado una tortuga malherida. Preparamos las curas de siempre y salimos a la carrera hacia el puerto. Llegamos a tiempo para verles atracar. Ella aún seguía viva. No sabemos qué le pasó. Tal vez le había atacado un tiburón o se había enganchado con la hélice de una embarcación. Lo cierto es que le faltaba un trozo de caparazón y tenía una herida profunda en la pata delantera izquierda. Mi padre no se lo pensó. La cogió en brazos y la llevamos a su trabajo. La cuidó con mimo, como había hecho tantas veces. Y se curó, aunque los primeros días no pensamos que lo lograría. 3 meses después, la liberamos en la playa en la que hoy la he visto aparecer. No sabíamos su origen ni su destino, entonces no, pero ella sabe que nació aquí. Las tortugas siempre regresan a poner sus huevos al mismo sitio en el que nacieron. Por eso ella ha vuelto. Hoy quiero pensar que ella es una de las muchas que salvó mi padre de los furtivos. Durante años, mi padre trabajó en Cabo Verde, una de las zonas de anidación de estas tortugas, las careta. El mercado negro por aquel entonces daba mucho dinero por su carne y por sus huevos, y algunos no encontraban otra forma de sobrevivir en aquella isla perdida del mundo que traficar con ellas. Mi padre estuvo rescatando y protegiendo a las tortugas y sus nidos durante años. Cada temporada traía algunos huevos a esta playa perdida de Almería, los volvía a enterrar y espiaba durante días hasta que las veía salir y echar a correr, perdidas, patosas, minúsculas, siempre en dirección al mar. Crecí unido a esas historias, a esas tortugas y al anhelo de mi padre por salvarlas. Qué peculiares son. Quedan marcadas para siempre por esa primera vez que sus patas tocan el mar. Quedan conectadas con esa playa, sea donde sea, y se convierte en su santuario, en su hogar al que volver cuando la siguiente generación se abre camino. Los datos me dicen que la mayoría de las tortugas no vuelve porque mueren en esos mares llenos de peligros. Pero no había duda. La que estaba delante de mí era Marla. Y ella estaba ejecutando una tradición milenaria. Cavaba un hueco en la arena con sus patas traseras, lentamente. Y mientras cavaba, yo me perdí en mis recuerdos. Volví a mi infancia. Vi a mi padre rodeado de reptiles, curándole la pata a un halcón y dando de comer a las criaturas más extrañas del mundo. Recordé las historias que me contaba sobre ellas y cómo me enseñó a amar el mar, la naturaleza y la vida en libertad. Nuestra tortuga tardó 2 horas en completar esa parte de su vida, y yo estuve 2 horas recordándole a él y nuestros años juntos. Volvían a mi mente nuestros paseos por el campo, las horas que dedicábamos a identificar las huellas de los animales que encontrábamos por todas partes, y la forma tan especial que siempre tuvimos de hablarnos, de entendernos en silencio. Aprendí con cada paso, con cada caída, con cada animal rescatado. Pero él tuvo que irse hace ya algunos años. Por eso decidí seguir sus pasos,
para que volviese la calma a mi alma, perdida sin un maestro al que seguir. Durante un tiempo estuve a punto de dejarlo todo. Me caí por barrancos, me mordieron perros y gatos, me golpeó un elefante y me arañaron todos los especímenes del universo. Cuando estaba ya cansado de tanto fracaso, recordé cuál era mi objetivo, cuál era mi guerra. Yo soy uno más de los que luchan para que todas las especies conserven su hábitat, para que los bosques no ardan, para que los suelos no se contaminen. Quiero que las tortugas como Marla tengan un hogar al que volver, un refugio en el que puedan nacer sus crías. Y quiero poder llegar a ser tan bueno como mi padre. Apenas me dio tiempo a acostumbrarme a ella cuando la vi empezar a cubrir ese gran agujero que tanto había tardado en hacer. Y así, sin más, se volvió a meter en el mar. Tardé unos minutos en reaccionar. No lo hice hasta que dejé de ver su cabeza asomando entre las olas. Me levanté y seguí sus huellas en la arena. Seguí las huellas de mi padre en mi mente. El círculo se había cerrado. En ese momento supe cuál era mi siguiente paso. Convertiría esa playa en un santuario de tortugas. Esperaría a que volviera otro año, porque el hogar no se olvida. Hay uniones imposibles de borrar. Hay historias que siempre deberían repetirse. Sé que Marla volverá. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.